Solo la mesa 7 era la excepción. El mundo entero estaba conmocionado por la conducta en el buffet de ciertos turistas. Y la anomalía se había instalado en Sevilla. En la capital andaluza, un imán para turistas de todo el mundo, Elías, un camarero con años de experiencia en el sector de la hostelería de lujo, juraba que nunca olvidaría ciertas escenas. Elías confesó con cierta vergüenza. Al principio, sentía un poco de incomodidad con algunos de los visitantes orientales. Explicó que, al iniciar su trabajo en el prestigioso hotel, se encontró con muchos huéspedes que apenas hablaban español ni inglés, lo cual le generaba una inmensa presión. Señaló que ciertos turistas de Oriente parecían tener una particular tendencia a la falta de comunicación lingüística. Elías se sorprendía, pues asumía que, al alojarse en un hotel de alta categoría, se esperaría un manejo básico del inglés o español. Sin embargo, a muchos les costaba entender frases sencillas o responder a indicaciones básicas, mostrando una timidez evidente ante la comunicación. A pesar de la supuesta universalidad de la educación en idiomas, muchos de estos visitantes parecían retraídos y reservados en la interacción diaria. Se rumoreaba que aquellos que hablaban fluidamente eran una minoría. Elías se preguntaba la razón de esto, pero pronto empezó a notar su rasgo dominante. Eran extremadamente introvertidos y tímidos. Nunca alzaban la voz. Cuando se les preguntaba algo, respondían con una sonrisa incómoda y ladeaban la cabeza. Elías admitió que al principio su quietud y recato le resultaban irritantes. ¿Será que su sociedad es demasiado conservadora?, pensaba. Se sienten como una nación excesivamente contenida. Elías, que nunca había visitado ese país y no tenía amigos de esa cultura, mantenía inconscientemente ese prejuicio. Sin embargo, en el servicio de cena del buffet, ocurrió un evento que transformó completamente la percepción de Elías. Al caer la tarde, la mesa de presentación, repleta de delicias andaluzas e internacionales, bullía con la habitual afluencia de huéspedes. La fragante paella recién hecha, el picante salmorejo de temporada, el aromático pescado frito y las famosas gambas a la plancha eran un espectáculo que incitaba a la impaciencia. Todos parecían tener prisa, incluso para hacer la fila. Justo entonces, apareció el grupo que Elías llamaba en su mente la calma antes de la tormenta. Una gran expedición de turistas ruidosos y con fama de prepotencia. Aquí vienen de nuevo, pensó Elías, preparándose mentalmente. Con su llegada, el ambiente del restaurante cambió drásticamente. El área del buffet se transformó instantáneamente en un campo de batalla. Desde la entrada, su presencia explotaba. Hablaban a gritos, como si el mundo girara a su alrededor, y entraron con una actitud beligerante. Cuando Elías les pidió que esperaran un momento porque las mesas estaban completas, un rugido se alzó. «Hemos pagado por alojarnos aquí». Su volumen era tal que no necesitaban micrófono. Las conversaciones en las otras mesas se detuvieron por completo. Una vez ubicados, el espectáculo comenzó oficialmente. Se lanzaron a toda velocidad hacia las mesas del buffet. Frente a la paellera, se empujaban mutuamente, como si compitieran por las últimas gambas, levantando sus platos como si fueran a coger un rebote en un partido de baloncesto. Tranquilamente, se servían cantidades que superaban con creces una porción individual. Y eso era solo el comienzo. Algunos incluso construían torres de comida en sus platos, llegando a un nivel casi artístico. Su amor por la comida era tan profundo que uno temía por el colapso de sus estructuras. Los comensales de alrededor contenían la respiración. Por supuesto, la palabra cortesía no existía en su vocabulario. Su táctica era la intercepción directa, colándose por cualquier resquicio de la fila en lugar de esperar educadamente. Su filosofía parecía ser que, ante la exquisitez, la educación era una pérdida de tiempo. Luego, lo más asombroso seguía. Con los gritos como música de fondo y la toma de comida con las manos como estilo innato, dejaban serenamente cantidades inmensas de comida sin tocar y con una sonrisa, se dirigían al siguiente objetivo. Sus mesas quedaban repletas de platos apenas probados. Elías y los demás camareros solo podían decir con resignación: «Esto va directo a la basura». Si alguien intentaba llamarles la atención, se enfurecían y replicaban: «¿No es un buffet? ¿Qué tiene de malo tomar lo que quiera?». Una de sus costumbres culturales quizás era dejar comida como prueba de opulencia, pero para los camareros, esto era una fuente de estrés inmensa. «Esto es un buffet normal, no un juego de supervivencia», pensaba Elías. A pesar de todo, Elías mantenía su sonrisa cada día. Sin embargo, una noche, Elías alcanzó su límite. Como de costumbre, el restaurante estaba a tope y el personal corría sin descanso. Esa noche, llegó el mismo grupo ruidoso. El aire parecía vibrar después de su paso. Los platos estrella eran el orgullo del chef. Solomillo al whisky y chipirones a la andaluza. El chef había dicho: «Hoy me he superado». Pero pronto, estos platos se convirtieron en montajes artísticos en sus mesas. Su obsesión por el solomillo
era como si éste escondiera lingotes de oro. Elías recordaba la cara de asombro de los huéspedes que esperaban en la fila, con los ojos como platos. Lo que más perturbaba a Elías era la escena posterior. Las mesas dejadas por ese grupo eran como una exposición de restos de buffet. Granos de arroz esparcidos por las sillas, restos pegajosos en el suelo, servilletas usadas dispersas, protestando silenciosamente. ¿Por qué tiene que ser siempre así? Elías suspiró profundamente. Al hacerlo, sus ojos se posaron en unas propinas dejadas sobre la mesa. En ese instante, su estado de ánimo se volvió complejo. Se sentía como si dijeran, toma esto y olvida todo. Parecía que intentaban resolver toda la mala educación y el desorden con dinero. Era como el villano de una película que dice, ahí te quedas y se va, pretendiendo compensar todo el esfuerzo con un billete. Elías sintió una punzada en el pecho. Aún así, sonrió, dijo, gracias, y siguió limpiando la mesa, pues eso era su profesionalidad. Pero esa noche fue diferente. Un huésped masculino se enfureció al ver el cartel de que las bebidas alcohólicas se cobraban aparte. Puso el vaso de golpe en la mesa y gritó, ¿por qué tengo que pagar la cerveza? Si me atraganto sin acompañamiento, ¿quién se hace cargo? La mano de Elías se detuvo. Abrió los ojos y se quedó paralizado. ¿Quién se hace cargo si me atraganto? Esto ya no era una queja, sino el prólogo de una novela de ficción. Para lograr calmarlo, Elías tuvo que darle explicaciones durante una hora entera. Con cada explicación, su espíritu se debilitaba. Algo en el corazón de Elías se rompió. No aguanto más. Se dice que esa noche fue la primera vez que lloró en la sala de descanso. Por mucho que se esforzara, la otra parte no sentía su consideración ni su esfuerzo. Quizás solo soy el camarero que recoge las sobras, pensó, sintiendo una profunda tristeza. Al día siguiente, Elías llegó más temprano de lo habitual. No habían pasado ni 24 horas desde la ridícula teoría de la cerveza gratuita para evitar el atragantamiento. En silencio, rezó por un día tranquilo. Justo en ese momento, un grupo de 8 turistas orientales apareció en la entrada. Una pareja mayor, 2 parejas jóvenes que parecían sus hijos y varios niños. Sus rostros reflejaban una calma serena de quien disfruta del viaje. El señor mayor preguntó, en un inglés muy cortés, ¿podemos pasar? Elías se quedó atónito ante la pregunta. No tenían la actitud de entrar es mi derecho, sino una consideración humilde por el número de personas. ¿Que si pueden pasar? Claro que sí. Aunque las mesas estaban listas, su cortesía hizo que Elías se sintiera incluso incómodo. Son de la mesa 7, pensó Elías. Ah, de los que son demasiado callados. Pero al menos, era mejor que el escándalo. Mientras los guiaba a sus asientos, los niños caminaban de la mano de sus padres, sin saltar ni gritar. Elías examinó el área del buffet. Como era de esperar, la gente ya se apiñaba en torno a los platos más populares: salmorejo, pescado frito, paella y las gambas a la plancha en su punto. Según la experiencia de Elías, si el otro grupo hubiera estado allí, habría estallado una guerra por la comida. Pero este grupo era diferente. Frente a la hilera de manjares, nadie llenó su plato por completo. Simplemente se servían pequeñas porciones de cada plato, como si estuvieran haciendo una cata, y probaban lentamente. Lo que más desconcertó a Elías fue la estación de la paella. Si hubiera sido el otro grupo, se habrían abalanzado con la intención de dejar la sartén vacía. Pero los de la mesa 7, no. No se colaron ni irrumpieron en el grupo. Si había alguien delante, esperaban en silencio. Desde la perspectiva de un observador, la cultura de la fila parecía estar grabada en su ADN. Cuando les llegaba el turno, tomaban una pequeña cantidad y la colocaban delicadamente en una esquina del plato. Su actitud era la de quien prueba con cautela, no la de quien aprovecha todo lo que pueda comer. Lo más asombroso sucedió cuando un niño de unos 10 años, mientras se servía, dejó caer accidentalmente las pinzas con un ruido metálico. Inmediatamente, el niño hizo una leve reverencia a Elías y dijo: «Lo siento mucho» en su idioma, pero con la intención clara. Sus padres corrieron de inmediato, pidiendo disculpas profundamente. «Disculpe la molestia». Esta interacción de extrema cortesía hizo que Elías se sintiera momentáneamente transportado a una cena de gala en lugar de un buffet de hotel. Comían, hablaban y reían en voz baja, sin molestar a ninguna otra mesa. Elías estaba ligeramente en shock por la existencia de huéspedes tan silenciosos y cómodos, casi invisibles. ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia? Elías seguía repasando mentalmente la escena de la comida comedida del grupo. Murmuró para sí: ¿será que la comida andaluza no les gusta? Son demasiado recatados, demasiado corteses. Elías pensó que tal vez no les gustaba el sabor. Así que, armándose de valor, decidió preguntarles directamente. ¿Les gusta la comida?, preguntó con una suave inquietud. Inmediatamente sonrieron felices, con el rostro iluminado. Sí, está deliciosa. Nos encanta la comida española. Al oír eso, Elías abrió la boca. Ah, si está rica, ¿por qué no comen más?
Elías se sintió aliviado, ya que su respuesta fue más amable de lo esperado. Sacó su móvil y usó el traductor para mostrar un mensaje. ¿Por qué toman tan poco? Es un buffet, no pasa nada si comen más. Uno de los señores sacó su propio móvil y le mostró la pantalla traducida. En ella se leía: si está tan delicioso, otros huéspedes querrán probarlo. No podemos acapararlo. Lo bueno debe compartirse con todos. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Esa frase fue una revelación para Elías. ¿Cómo es posible que piensen así? Para Elías, inmerso en la cultura del buffet de el primero que llega, se lo lleva. Si no comes, pierdes dinero. Esa mentalidad era de otra dimensión. Como está delicioso, quiero compartirlo. Elías se dio cuenta de que cada acción de este grupo iba más allá de la mera cortesía. Su comportamiento nacía de una consideración profunda por los demás. Y esa consideración se extendía incluso al personal de servicio. Cuando él se esforzaba por explicar un plato, ellos sonreían y decían: gracias. Aunque solo les rellenara el vaso de agua, repetían: gracias, una y otra vez. Cuando se acercaba a recoger un plato, alguien se adelantaba a dárselo en la mano. Su actitud llenó el corazón de Elías de calidez. Sentía sinceramente que no estaban allí solo para comer. Valoraban el espacio y querían que la experiencia fuera agradable para todos, incluso para quienes limpiaban. Algo inolvidable fue cuando una niña pequeña susurró: mamá, compartir la comida hace que sepa mejor, ¿verdad? Al oírlo, Elías pensó: esta niña crecerá para ser una persona que valora a los demás. Así transcurrió la noche, tranquila y hermosa, con los visitantes de la mesa 7. Pero no fue el final, sino el comienzo del deseo de Elías de saber más sobre su cultura. Elías había oído la frase: el cliente siempre tiene la razón, pero en su experiencia nunca lo había sentido de verdad. Al contrario, cada día trataba con personas que, lejos de ser clientes, parecían deidades vociferantes que actuaban como reyes. Pero este grupo era diferente. No usaban su estatus de cliente como un escudo. Al contrario, parecían ser conscientes de que eran quienes recibían el servicio. Gracias era la palabra que más repitieron en la noche. Incluso si la explicación no era clara, sonreían y decían: no importa, y luego repetían: gracias. Era casi magia. ¿Cuántas veces esa simple frase había salvado a Elías y a sus compañeros? No era una frase dicha por el simple hecho de recibir un servicio, sino una expresión de humanidad. Era natural y cálida. Más sorprendente aún era su conducta. Si un niño tiraba un tenedor, los padres lo recogían rápidamente y se disculpaban. Amontonaban los platos usados en el centro de la mesa para facilitar la recogida. Si se caía una servilleta o una cuchara, no la dejaban. La recogían y te la daban, pidiendo otra a cambio. Si alguien quería mover una silla en la mesa de al lado, ellos movían su propia silla para abrir un camino. En ese espacio, flotaba una atmósfera de respeto mutuo por el uso del restaurante como espacio público. Elías no pudo evitar pensar: ellos no son clientes, sino participantes. En el escenario del restaurante, a veces el camarero es el protagonista, otras veces la comida, pero en todos esos momentos, el grupo de la mesa 7 estaba allí, acompañando en silencio. Era una cultura de respeto que no estaba escrita en ningún manual, y esto no se limitaba al restaurante. Todos los empleados del hotel coincidían: esos huéspedes son muy diferentes, actúan pensando en los demás. Nos dan fuerza. No solo Elías, sino los cocineros, el personal de recepción, los de limpieza, todos estaban conmovidos por su comportamiento. Tras el servicio de restaurante, Elías solía charlar con Pilar, la jefa de limpieza, en la sala de descanso. El tema, tras la salida del grupo, pasó naturalmente a las habitaciones. Elías, ¿viste la habitación de la mesa 7? Preguntó Pilar. Elías dijo que no, y ella sonrió. Estaba increíblemente limpia. Las habitaciones de esa cultura estaban tan ordenadas que casi no hacía falta hacer la cama. Las toallas usadas estaban amontonadas en un solo sitio, y la basura, clasificada en bolsas, en un rincón. Pilar dijo, emocionada. La habitación parecía querer ocultar sutilmente que alguien había vivido en ella. Lo que más le sorprendió fue que la ropa de cama estaba doblada. Las sábanas y las fundas de almohada estaban recogidas en un montón. Nunca se me hubiera ocurrido que alguien nos ayudara a doblar la cama. Querían facilitarnos el trabajo de limpieza, dijo Pilar. Elías asintió. En contraste, las habitaciones usadas por el otro grupo eran otro mundo. Almohadas en el suelo, toallas húmedas tiradas, envoltorios y botellas dispersos a pesar de la existencia de una papelera. En el escritorio, hojas rojas misteriosas que, al examinarlas, resultaban ser restos de alguna infusión de té que traían consigo. El lavabo cubierto de bastoncillos de algodón y pañuelos usados. El papel higiénico, arrancado caóticamente. Pilar bromeó. Antes de recoger la basura, tenemos que hacer una investigación de la escena.
Pilar admitió que había clientes individuales educados de ese país, pero cuando venían en grupo, las posibilidades de encontrar un desorden aumentaban. Era común encontrar sobres con una cantidad considerable de propina, pero Pilar a menudo sentía un vacío. Dijo que el dinero era de agradecer, pero honestamente, lo que más nos alegra es ver una habitación limpia para el próximo huésped. En este caso, el grupo de la mesa 7 no dejaba dinero, sino huellas de corazón, una nota de thank you escrita a mano, una toalla cuidadosamente doblada y la atmósfera de pulcritud que se sentía al entrar. No dejaron monedas, pero sí su intención. Elías estuvo de acuerdo con Pilar. El trabajo de limpieza, aunque poco visible, era el que mejor revelaba la verdadera naturaleza de una persona. Los empleados decían al unísono: ellos piensan en los demás en lugares donde no se les ve. No se trata solo de su comodidad, sino de imaginarse la experiencia de la persona que viene después. Esto era exactamente lo que Elías había sentido en el restaurante. A pesar de la diferencia de país e idioma, solo con ver la habitación, quedaba claro. Esta gente vive pensando en los demás. Se puede conocer a una persona a través de su habitación. Mientras este sentimiento se instalaba en Elías, comenzó a confrontar sus propios prejuicios. Honestamente, al principio no tenía una buena impresión de ellos. Ahora es completamente diferente. Esa noche, en el restaurante y esas habitaciones impecablemente limpias, le enseñaron que la conexión mental es posible sin palabras. Nunca pensó que podrían transmitir tanto sin hablar español o inglés. Cada persona de esa cultura parecía dar por sentada la consideración por los demás. Si hasta los niños hablan de considerar a los demás, la educación familiar debe ser excelente, pensó. Supongo que en esa sociedad, la consideración es algo universal. Elías siempre había creído que los andaluces tenían una naturaleza amable y educada, pero en el comportamiento del grupo de la mesa 7 se escondía una capa más profunda de consideración. Por ejemplo, cuando el otro huésped gritaba al camarero, una pareja de la mesa 7 se acercó discretamente a Elías para preguntarle: ¿está bien? No se esfuerce demasiado. Era una preocupación genuina que no estaba escrita en ningún manual de etiqueta social. Elías reflexionó: ¿de verdad entendía a estas personas? Cometí muchos errores. Pero los que lo corrigieron con suavidad y ternura fueron ellos. Para Elías, era un milagro presenciado. No se enojaron, no regañaron, solo con ser ellos mismos en silencio, lograron cambiar el corazón de una persona. Si mi hijo quisiera ir a estudiar al extranjero, recomendaría ese país sin dudarlo, afirmó ahora Elías. Estaba seguro de que allí estaría rodeado de gente amable y aprendería la consideración mejor que en cualquier otro lugar. Ahora, de corazón respeto a esa cultura, dijo, con un brillo orgulloso en los ojos. ¿Qué piensa usted? En un ambiente de buffet, donde se puede comer y tomar lo que se quiera, quizás es donde mejor se revela la verdadera naturaleza de una persona. Elías se conmovió por el comportamiento del grupo de la mesa 7, pero lo cierto es que la cultura española también valora enormemente el no desperdiciar comida. España tiene una cultura que agradece la comida y la cocina. Por eso, en la forma en que el grupo de la mesa 7 compartía la comida y dejaba los platos limpios, Elías sintió la belleza de una superposición con su propia cultura. Creo que, aunque los países y las religiones sean diferentes, ese respeto por la comida en nombre de la consideración puede ser un puente hacia un mundo más amable e íntegro. Gracias por leer hasta el final. Si le ha gustado, no olvide suscribirse al canal y darle a me gusta. Esperamos sus comentarios en la sección de abajo. Hasta el próximo vídeo.